Irse a Andorra no te hace más libre, te hace más egoísta. O eso dice Pep Forn, concejal en Tarrasa y político de Esquerra Republicana. Con él vamos a desmontar la idea de que pagar impuestos es de tontos. También hablaremos de por qué la política actual no piensa en transformar nada, solo en ganar las próximas elecciones. Y cuestionaremos si tiene sentido seguir hablando de izquierdas y derechas, o si es solo una excusa para no tomar decisiones incómodas. Todo esto desde Tarrasa, nuestra ciudad, que solo está al 50% de lo que podría ser, por culpa de quienes prefieren no mojarse. Esto es López & López, empezamos el podcast. Bienvenidos un día más a López & López. Hoy tenemos con nosotros al primer político que pasa por aquí, por el podcast, pero que ha hecho muchas otras cosas más, pero ahora mismo es concejal del Ayuntamiento de Tarrasa. Bienvenido, Pep Forn. Hola, bienvenidos. Bienvenido yo. Bienvenidos todos. Muchas gracias por invitarme a esta conversación. No eres el primero que le pasa, que cuando le decimos bienvenido, nos contesta bienvenido. Hola, Y claro, con el inicio es siempre... Sí, hay un programa de radio en Raxensing que el lema del programa es felicidades por el programa. Y se lo dicen ellos directamente, siempre dicen felicidades por el programa y se lo están autodiciendo, pues es lo mismo, bienvenidos. Bienvenidos, pues todos bienvenidos. Bueno, Pep, aprovechando que eres el primer político que viene al podcast, explícanos un poco para que todo el mundo entienda, porque ahora con el follón que tenemos a nivel político, estatal, nacional, esta diferenciación entre derechas y izquierdas, explícanosla. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda según la opinión de un político actual? Se hace complicado de decir. La izquierda, sobre todo, intenta mirar por el bien común. Intentar que todas las políticas transformadoras beneficien al mayor número de personas posible y tener en cuenta las circunstancias que te rodean, evidentemente, porque en estos momentos tenemos un grave problema de crisis climática, el medio ambiente hay que preservarlo y hay que mejorarlo, y si no somos capaces de hacer medidas transformadoras que beneficien a todo el mundo, pues la sociedad cada vez iremos peor, las personas cada vez viviremos peor. Entonces, la derecha, en teoría, intenta avanzar en esta línea, pero siempre priorizando los intereses económicos y los intereses de unos cuantos. Entonces, estas son la diferenciación, pero cada vez esas diferencias se hacen más, cuestan más en algunos casos. Ahora, cuando vas a temas concretos, sí que se ven dan grandes diferencias. Entonces, nosotros estamos desde la izquierda para transformar la sociedad, para vivir en una sociedad mejor, y la derecha está para conservar la sociedad tal como está, para que no cambie nada o cambie bien poco, para que los que viven bien sigan viviendo bien. ¿Y no crees que el ciudadano ya lo estamos viviendo un poco siempre como un conflicto, ¿sabes? El de derecha, el de izquierda, o sea, y cuando hay una gran mayor parte de la sociedad también que vivimos, ¿no?, en un punto intermedio, que también nos están bien cosas de la izquierda y cosas de la derecha, desde el mundo empresarial, desde el mundo social. Es que no hay la pureza absoluta en nada, o sea, no puede ser ortodoxo en todo y decir, no, hay que ir hacia esta dirección siempre. Entonces, bueno, los intereses hay que compaginarlos y tenemos que ser capaces como político de intentar dar respuesta a las necesidades de cuanta más gente mejor, intentar congeniar los intereses de diferentes personas de diferentes ámbitos. Entonces, evidentemente las políticas que hacen desde las izquierdas y desde las derechas son diferentes, pero hay veces que ves políticos o partidos de izquierdas que hacen políticas que parecen más conservadoras, o desde el punto de vista partidos conservadores que están haciendo alguna política social que en alguna época hubiésemos dicho que eran de izquierdas. Entonces se mezcla más. Pero hay que hacia dónde queremos ir. Lo básico es saber hacia dónde queremos ir. Ahora, la ciudadanía de a pie cada vez entiende menos de izquierdas o de derechas. Hay que intentar dar respuesta a sus necesidades, y las necesidades hay que entender que son variables. Con el tiempo van cambiando. Y mayormente, hablando de la ciudad de Tarrasa, ¿cuál dirías que es la necesidad de
de la mayoría de las personas. Espera, importante, antes de continuar con este invitado, como ya sabéis, nos dedicamos al sector inmobiliario y este episodio está patrocinado por Grupo HG. En Grupo HG, aparte de encontrarnos a nosotros dos, encontraréis también servicios en real estate, en la zona de Tarrasa y Vallés, constructora de obra nueva y también contamos con un despacho de arquitectura. De esta manera, todos los servicios inmobiliarios que os puedan ocurrir, desde vender una casa, diseñarla con nuestros arquitectos y construirla, lo podemos hacer desde nuestro despacho. Y así lo tienes todo centralizado en una misma empresa y te ahorras dolores de cabeza. Así que ya sabéis, os dejamos el enlace en la descripción y continuamos con el episodio. Tenemos muchas necesidades no cubiertas en nuestra ciudad como en muchas otras ciudades, pero la ciudad de Tarrasa en Cataluña es de las ciudades que más ha crecido últimamente y que más capacidad de crecimiento va a tener en los próximos años. Entonces esto genera muchas oportunidades, pero hay que saber aprovecharlas, pero también tensiona mucho los servicios públicos y tensiona mucho la convivencia del día a día. Entonces, como Tarrasa, lo que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos ir, tener ambición para avanzar hacia un futuro y planificar bien para que seamos capaces de decir qué necesitamos hoy, pero qué vamos a necesitar dentro de 10 años y qué vamos a necesitar dentro de 20 años. No podemos crecer desordenadamente, porque esto nos lleva a que los conflictos luego nos superan, nos lleva al colapso de la ciudad. Y eso es lo que no puede ser. Y tenemos mucho potencial en Tarrasa, muchísimo, y luego si queréis ya iremos hablando de él. Y tenemos que ser capaces de sacarle el mayor fruto posible a este potencial de la ciudad para crecer ordenadamente y de una manera en que nos beneficiemos todos, los actuales habitantes o ciudadanos de Tarrasa y los que puedan venir, porque Tarrasa es una ciudad atractiva y atrae a muchísima gente de fuera también. ¿Y por qué ahora no estamos creciendo de esta manera ordenada? Porque crecemos demasiado rápido. Mira, en los años 80, en los primeros ayuntamientos democráticos, toda la ciudad estaba por construir. Entonces había muchísimas cosas, había muchos barrios que los tuvimos que trabajar para coserlos entre ellos. Y también se trabajó para dotarlos de equipamientos básicos, como podían ser centros cívicos, escuelas, centros de atención sanitaria y bibliotecas, por ejemplo. Se planificó la ciudad en esos momentos, cuando éramos 150.000 habitantes, se planificó para tener una ciudad de 210.000 habitantes. ¿Qué equipamientos necesitábamos? Pero cuando acabamos con estos equipamientos, la ciudad ya tenía 225.000 habitantes. Y ya tenía más habitantes de lo que habíamos planificado. Entonces, es necesario, antes de crecer desmesuradamente en la ciudad, que planifiques aquello que vas a necesitar cuando se haya construido un nuevo barrio de 8.000 habitantes. En estos momentos en Tarrasa hay 2 zonas básicamente, pero más en que puedan crecer, 2 zonas que van a crecer mucho en habitantes en el próximo año, en los próximos 2 años. Una, Can Colomé, que es la carretera Rellinars, la salida, ahí están muchos habitantes. Tenemos que planificar el transporte público, qué servicios necesitará, y en la Eje, que está en el corazón de la ciudad, al lado del monumento de la dona trabajadora, que le decimos aquí, que es la mujer trabajadora, pues allí hay un nuevo barrio en una antigua fábrica que van a vivir 400 familias. Esto cambia la movilidad del barrio, cambia las necesidades del barrio, y esto es lo que hay que planificar en tiempo antes de empezar a construir desesperadamente. Vale. Pep, a mí me gustaría que alguien que nos esté escuchando de fuera de Tarrasa, con 2 figuras, le dieras un motivo para o venir a vivir a Tarrasa o venir aquí y montar una empresa en Tarrasa. Empezamos por el primero, va. Venga, alguien que diga, me estoy planteando venir a vivir a Tarrasa. ¿Por qué tendría que venir a vivir aquí? Tarrasa está situada, yo creo que geoestratégicamente, tiene una ubicación privilegiada. Porque estamos a media hora de Barcelona en transporte público, pero a media hora del puerto, a media hora del aeropuerto, pero nos giramos de espaldas al mar y tenemos un parque natural, un entorno verde alrededor de la ciudad y la Cataluña central. Entonces, detrás nuestro ya se ha acabado la gran conurbación metropolitana. Entonces,
tiene una situación geoestratégica importante y una calidad de vida importante, y evidentemente la vida también es algo más barata que en la gran capital, pero que estamos más cerca de la gran capital, del centro de Plaza Cataluña, del centro de Barcelona, estamos más cerca que algunos barrios de Barcelona en transporte público. Entonces, y Tarrasa tiene otra cosa, que tiene muchísima vida asociativa. Hay una gran actividad cultural y social que no tienen otras ciudades. Entonces, Tarrasa por sí solo tiene un gran potencial. Esto como ciudadano para venir a vivir a Tarrasa. Yo estoy orgulloso de mi ciudad y orgulloso de todo lo que pasa, y se vive bien y hay muchas cosas a hacer. Entonces, y perdona, ¿no corremos el peligro de convertirnos en una ciudad dormitorio de Barcelona? En algunos aspectos lo ha sido, en otros, si somos capaces de acercar y dar a conocer todo lo que pasa en nuestra ciudad a la gente que viene a vivir aquí, lo descubre, empieza a hacer vida también en nuestra ciudad. Mucha gente joven que viene con familias y se incorpora en una nueva escuela en Tarrasa, a través de la escuela es una manera de poder llegar también a las familias y que conozcan la ciudad y la actividad de la ciudad. Y retomando la pregunta que me has hecho antes, ¿por qué es bueno venir montar un negocio, montar una empresa en la ciudad de Tarrasa? Tenemos un ecosistema empresarial potentísimos, de los mejor organizados, pero que tenemos todos los elementos. Somos la segunda ciudad universitaria de Cataluña, especializada en ciencia y tecnología, en ingeniería, y eso dota de profesionales y de talento a todas las empresas que puedan venir a instalarse a nuestra ciudad. Además, hay espacio libre aún, tenemos polígonos industriales que se están desarrollando, entonces hay capacidad para poderse instalar, pero encuentras todos los servicios que puede necesitar una empresa. En Tarrasa los tienes. Si te vas a otros sitios que hay en grandes terrenos, puede ser que lo tengas, pero luego el profesional que necesitas para trabajar no hay. Un ejemplo claro, Tarrasa, uno de los potenciales de innovación es en el audiovisual. Tenemos el Parc del Audiovisual de Cataluña, que es el centro de producción de cine más importante que hay en toda Cataluña. Tenemos la escuela más importante de cine, la SCAC, de Cataluña, está en Tarrasa. Hay otras ciudades de España que han hecho una apuesta también por el audiovisual, porque es muy llamativo, porque las plataformas cada vez exigen más material, pero si tú vas, por poner un ejemplo, y es un ejemplo y sin menospreciar ni mucho menos, pero la Ciudad de la Luz en Alicante, en un polígono industrial, crean una gran plataforma también de creación de audiovisual, pero allí tienen que importar a todos los técnicos, a la mayoría de los técnicos, porque no tienen ingenieros audiovisuales, no tienen técnicos de luz y de sonido que se hayan formado en el territorio, no tienen todos los elementos que en nuestra ciudad tenemos. Y este ejemplo que he puesto en el audiovisual lo podemos extrapolar a cualquier otro sector industrial, porque una de las cosas que sí que tenemos es que la ingeniería es que se extiende en todos los campos. Entonces todo el mundo y en todas las empresas hoy en día están innovando y necesitan innovar. Pues necesitas ingenieros para que lo puedan hacer y personal técnico en todas las ramas. Esto la ciudad de Tarrasa lo tiene. Por eso tiene este potencial de crecimiento y estamos muy cerca de la gran capital, que es Barcelona, que cada vez durante mucho tiempo ha atraído y mucha gente ha pensado que si yo quiero estar en el corazón de los negocios tengo que estar en Barcelona. Pero bueno, yo muchas veces con un punto de orgullo he dicho que el mejor distrito de negocios de Barcelona es Tarrasa. Sí, a mí me hace gracia porque tenemos un par de contactos que están tirando del hilo de José Elías. Esperamos verte por aquí pronto. Y cuando le dijeron de venir al podcast o le hablaron del podcast de López & López, dijo, yo estudié la carrera de ingeniería en Tarrasa. Claro, el potencial que tenemos por la cantidad de gente que ha venido aquí a estudiar ingenierías ópticas, industriales, claro, es que tenemos aquí una fuente de inspiración que si luego lográramos que toda esta gente, ¿no? Que ya hay muchos que acaban montando empresas, pero más que como político, échales otro capote, decir, quedaros aquí, ¿por qué deberían de quedarse aquí?
Porque aquí hay todas las oportunidades del mundo. Están, y además tiene la oportunidad de hacer negocio cruzado o networking, ¿no? Porque si tú necesitas tirar adelante un proyecto, puedes tener tu centro de investigación, pero puedes utilizar los centros de investigación de la universidad que están en nuestra ciudad. Entonces, cada vez más hay la colaboración, en este caso público-privada, empresa-universidad, para tirar adelante y desarrollar o investigar o soluciones que puedan aportar a tu empresa. Esto lo tienes en Tarrasa, tienes potencial, tienes mano de obra, tienes talento, y yo te diría que no busques otro sitio, que el mejor es Tarrasa, porque además está Barcelona cerca, ni está el aeropuerto cerca, el puerto cerca, como te he dicho, pero el Gran Vallès, formamos parte de la comarca del Vallès, es el motor económico de Cataluña. Sí. Es así. Ya el Baix Llobregat, el entorno de la zona franca de Barcelona, y el Gran Vallès. Y aporta más que muchas provincias. El PIB del Gran Vallès, de los dos valles, del Vallès Occidental y del Vallès Oriental, es superior al de muchas provincias del Estado español. Ahí te has roto ya, ¿eh? Ahí ya, bueno, justificadísimo que hay que venir. Sí. Falta el tema cultural. Por ejemplo, cuando te viene un amigo tuyo de Valencia, de Madrid, de Sevilla, ¿sabes qué le llevas a ver de Tarrasa? Hay muchas cosas a ver, depende de los intereses, pero cuando le quiero mostrar una cosa diferente que no tenga en su país, pero que le que sea atractivo, del resto de España y de otros países, porque aquí viene mucha gente de otros países, hemos tenido muchos coreanos, le llevó a ver un ensayo de una colla castellera. Una colla castellera son las torres humanas. Las torres humanas lo que hacen es enseñar cómo se trabaja en equipo, básicamente por un objetivo común. El objetivo común es alzar la torre el máximo de alta posible, con seguridad, sin que se te caiga. Todo el mundo tiene una función diferente en esta torre. Y le enseñas cómo se construyen, ven un ensayo y pero además están viendo una tradición muy catalana, muy típica de nuestra tierra, y una tradición que ha ido a más, que ha crecido muchísimo, tiene 200 años, era solo de la zona del Campo de Tarragona y ahora se ha extendido por toda Cataluña, y una de las entidades que la ha extendido por toda Cataluña, que lo ha hecho, fue de Tarrasa, la Colla Castellera Miñones de Tarrasa, fue la primera capaz de construir grandes castillos y rivalizar con la área tradicional y demostrar que esto se puede hacer en toda Cataluña. Y a partir de ahí se difundió y creció. Este es uno de los elementos que les llevo a ver, que les sorprende muchísimo, pero también les sorprende la germanor calidea, que le decimos en catalán, que es el compañerismo, la ayuda mutua entre unos y otros para conseguir el objetivo. Este ambiente es un ambiente que muchos después dicen, es lo que me gustaría tener en mi empresa, ¿no? O lo que me gustaría tener en mi grupo de amigos, en mi entidad. Este es uno de los elementos diferenciales que le llevamos. Otro elemento que en tema cultural también a veces también lo puedes llevar, que también significa mucho Tarrasa, es el jazz. Tenemos un festival de jazz y una temporada de jazz durante todo el año que es envidiable, que hay pocas en el resto del Estado español que estén a este nivel. Y la danza es otro elemento que también significa Tarrasa, que es la principal temporada de danza, la tenemos en el Centro Cultural en Tarrasa, una temporada que lleva casi 40 años haciendo y que no hay otras en Cataluña. Pero tenemos mucha cultura popular también. Ahora se acerca la fiesta mayor de nuestra ciudad y hay mucha vida en la calle de grupos de cultura popular tradicional catalana, y se pueden ver los diferentes elementos. Esto ha sido gracias al impulso de la sociedad civil, porque cuando se recuperó la democracia en el año 79, en los primeros ayuntamientos democráticos, en Tarrasa había solo 2 grupos de cultura popular, y ahora hay, no sé, más de 50, pero hay una vida intensa en nuestras ciudades. Y esto, la gente que viene a Tarrasa se sorprende de ver como una gran ciudad que tiene la imagen de ser una ciudad gris, trabajadora, pero sucia, llena de humo,
que viene de nuestro pasado textil, que el textil antes, en los años 70, era así, ahora ya no es así. Incluso las empresas textiles en nuestra ciudad son empresas con alta introducción de innovación. Entonces sorprende que son empresas textiles limpias. La ciudad ha cambiado muchísimo, pero aún tiene que cambiar más. Antes le llamaban la ciudad de las chimeneas. Sí, lo sigue siendo, ¿Sí? Pero no son antes eran las chimeneas humeantes, ahora las chimeneas se conservan como patrimonio de nuestro pasado. Tenemos un patrimonio industrial, patrimonio arquitectónico muy importante de la ciudad, y lo que nos distingue a la ciudad desde el punto de vista patrimonial es la cantidad de edificios y restos industriales que tenemos en nuestra ciudad, que lo estamos reconvirtiendo en nuevos usos de estos antiguos edificios. Y en el centro de la ciudad, las fábricas textiles que en los años 70, con la crisis del petróleo, cerraron muchísimas, pues las partes más patrimoniales se han reconvertido. Tenemos plazas públicas en que hay un pórtico formado de los antiguos techos de las naves industriales, y las columnas se mantienen. El aspecto de nuestra ciudad sigue siendo un aspecto fabril, pero moderna. Y eso es lo que tenemos que potenciar. ¿Crees que lograremos en algún momento recuperar ese top que tuvimos a lo mejor hace 100 años, ¿no? Que éramos un referente textil y el proveedor de producto textil para toda España o prácticamente para toda Europa? ¿Qué debería de pasar? Hombre, en el textil creo que no, lo vamos a hacer. Mejor en general. Mejor que no. No. No, también yo creo que deberíamos de recuperar ser referentes en el textil ecológico, ser avanzados en la economía circular, en el textil también. Pero Tarrasa se tiene que significar por su alto potencial en innovación tecnológica. Tenemos una de las principales, por no decir la principal, escuela de ingeniería del Estado. Está en Tarrasa, de las más prestigiosas. Cada año tenemos 4.000 estudiantes, salen cada año más de 1.000 graduados de esta escuela, ingenieros que están buscadísimos en todas las empresas. Y muchos de ellos son de Tarrasa o se quedan a vivir y a trabajar en Tarrasa. Entonces, la capacidad que tiene nuestra ciudad para desarrollar la industria es muy importante, pero tenemos que dotarla de este alto componente tecnológico. Nos tenemos que diferenciar en ser sostenibles, y ahí tenemos un campo a recorrer muy importante. Pero no solo pensando en nuestras empresas, sino pensando en que aquello que hacemos en Tarrasa, aquello que innovamos en Tarrasa, después seamos capaces de escalarlo y de transportarlo y llevarlo también, transferirlo a otros sectores y a otras ciudades, ¿por qué no? Piénsate bien esta respuesta. ¿A qué tanto por ciento crees que está Tarrasa de su máximo potencial? No conocemos el máximo potencial aún, pero tenemos mucho recorrido. Yo creo que hemos hecho mucho camino. Dame un porcentaje. Sí. Estamos al 50%. Estamos al 50%. Sí, estamos al 50% ahora mismo. Tiene que cambiar, entiendo, la dirección o la alcaldía para llegar a ese 100%. Tiene que cambiar la ambición del quien esté adelante de la administración local para poder acercarnos al 100%. La persona, quizá no tiene por qué cambiar la persona, pero sí la manera de ver las cosas. Tiene que tener muchísima más ambición y tener un rumbo claro de hacia dónde quieres ir. No puede ser que hoy vaya para la izquierda, mañana para la derecha, hoy dé un paso adelante y pasado mañana diga que igual he ido demasiado rápido y tengo que frenar. O que después vaya en dirección contraria. Esto es lo que no puede ser. Hay que marcar un rumbo claro, consensuado lo máximo posible, pero que no haya consenso no es excusa para hacer avanzar y hacer transformar la ciudad. Que demasiadas veces lo hemos utilizado así. No se transforma, no se avanza, porque como no hay el consenso de todas las partes, porque una pequeña parte se me va a quejar, el político tiene que ser valiente. Y valiente es demostrarlo, no de palabra. Es decir, quiero ir hacia allí, avanzar con argumentos, teniendo claras las cosas que quieres hacer y por qué los quieres hacer. Y si se te queja a alguien, pues no pasa nada.
lo vas explicando una y otra vez hasta que lo entiendan. Mira, una de las ciudades que más se ha transformado en este estado, desde el punto de vista de urbanismo, pero de movilidad y de calidad del aire y de calidad de vida, ha sido Pontevedra. Pontevedra llegó un alcalde que además era doctor, era médico y creo que especialista en enfermedades respiratorias, no lo sé seguro, pero médico, y dijo, bueno, hay que mejorar en la calidad. No puede ser que el protagonista del centro de la ciudad sean los coches. Hay que avanzar en pacificar el centro de la ciudad, en que los coches puedan circular por la ciudad, pero en el entorno de la ciudad y no en el centro, y que la ciudad la recuperemos para las personas. Lo hizo el primer año de mandato de una manera valiente. Todo el mundo se le tiró la yugular. Al cabo de 4 años volvió a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque la gente se convenció. Los cambios cuestan de entender muchas veces, pero cuando los haces y tienes claro por qué lo estás haciendo, lo puedes explicar sin vergüenza y mantener la posición, porque es bueno avanzar en esa dirección. Y en esta ciudad le falta esto. Tenemos un potencial clarísimo, pero no puede ser que hoy le digamos a una entidad que sí, o que siempre digamos que sí a las entidades porque es lo que quieren oír y después no lo haga. Hay veces hay que decir que no y explicar el por qué te digo que no. Y por qué, y además hay que saber priorizar. Y a veces te puedo decir que no, porque la idea que tú me estás dando es buena, pero mi prioridad o la prioridad de la ciudad es esta. Entonces vamos a avanzar por aquí y luego nos beneficiaremos todos. Volviendo a lo que he dicho antes, pensando en el bien común. El bien común no es el de 4, es el de todos en conjunto. Y demasiadas veces se piensa y se actúa desde la política pensando en ganar las siguientes elecciones y no en las futuras generaciones. Y ahí es donde tenemos el problema. Porque ¿de qué me sirve a mí ganar las siguientes elecciones si en el fondo lo que estoy haciendo es hipotecando el futuro de esta ciudad? A mí la verdad es que me da igual no ganar las siguientes elecciones, las quiero ganar, pero si no las gano me da igual. Lo que quiero es que la ciudad mejore para que la gente de Tarrasa viva mucho mejor, pero no mañana, sino mañana, pasado mañana, dentro de 10 años y dentro de 20 años tendremos una ciudad mejor. Y solo así podemos conseguir transformar la ciudad sin dejar de dar palos de ciego o tumbos hoy para la derecha y mañana para la izquierda. Porque Tarrasa ahora mismo no es ni de derechas ni de izquierdas. Depende de cuándo. El partido que está gobernando dice que es progresista y se presentó así las elecciones. Gobierna con un partido que es conservador. Es su socio de gobierno. ¿Qué es? Junts. Junts per Catalunya. Cuando tomamos decisiones, sobre todo en temas económicos, es muy conservador. En temas de movilidad o en temas de avanzar hacia la transformación de la ciudad, digamos que se alinea con la derecha, incluso en algunos momentos con discursos de extrema derecha. Y el partido que está gobernando con él, pues le gusta decir que él no depende ni de las decisiones de Barcelona ni de las decisiones de Madrid, sino que él toma sus propias decisiones, pero que no es ni de derechas ni de izquierdas, no es ni progresista ni conservador. Y cuando uno no es ni chicha ni limonada, pues no es nada. Hay que saber qué eres y hacia dónde quieres avanzar. Veo que de momento es confuso ver a dónde va Tarrasa para sacar este potencial y no me da la sensación que esté muy claro. Desde el punto de vista de la administración pública, desde el punto de vista político, creo que no está suficientemente claro. Ahora, tenemos los diferentes elementos, tenemos las universidades que aprietan, tenemos el tejido social que aprieta y que quiere avanzar hacia una línea. Y eso tenemos que ser capaces de aprovecharlo y hacerlo y avanzar conjuntamente. Y me sabe mal que haya pintado una imagen negra de nuestra ciudad, que no la tiene. Tenemos muchísimo potencial y somos la envidia de muchas otras ciudades. Ahora, si hubiese liderazgo de verdad, ya no estaríamos en el 50%, estaríamos mucho más cerca del 100%. Eso seguro. Porque lo comentábamos antes fuera de cámara, hostia, a gente de mi edad nos cuesta mucho aguantar un discurso
muy preparado, citando pues a gente histórica que ¿no? Comentábamos, decir, hostia, pues tal persona en el Congreso que dijo tal. Yo creo que con la dopamina y con todo que queremos cosas inmediatas, hostia, es que es imposible aguantar un discurso de estos de 20, 30 minutos que lo citas en todos los lados y que por eso, ¿no? Creo que tú decías que, joder, pues luego te acoges a otros discursos que a lo mejor son mucho más populistas, pero mucho más directos y que te llaman más y que a lo mejor se ganan directamente el voto, pero porque hablando mal no te han dado el coñazo y lo has entendido directamente. Entonces, ¿no falta una figura que tire un poco para aquí también? Difícil de responder, muy difícil de responder, porque puedes entrar a hacer populismos con discursos muy fáciles que no sean ciertos. Pero sí que es verdad que hay que utilizar un lenguaje que la gente lo entienda de la calle y que te apele directamente. Te apele a ti como joven o te apele a tus necesidades. ¿Y tus necesidades cuáles son? Pues tener oportunidad de tener una vivienda digna, tener un trabajo digno y que te sientas reconocido en esta sociedad. Entonces yo tengo que apelar a esto dirigiéndome a ti. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la actividad empresarial, te tengo que decir, lo que quiero es que vengan empresas que aporten alto valor, porque tu trabajo, el trabajo que conseguirás en esta empresa tendrá alto valor. Si lo que soy capaz de atraer son empresas de poco valor, logísticas, tu trabajo será poco valorado. Entonces, tengo que apelar a ti para que conseguir que la ciudad crezca y explote su potencial para atraer este talento de estas empresas, de este potencial. Pero tengo que trabajar también políticas sociales para conseguir que la vivienda sea más asequible para ti. Cultura ya la estamos trabajando bien, pero hay que trabajarla más, hay que ponerla más a disposición para que tú encuentres aquello que necesitas. Hay que ir más a discursos directos, pero sin perderse en el populismo, porque en el populismo es decir muchas veces lo que quieres oír. Y lo que quieres oír a veces no será lo que necesita la ciudad. Peligroso. Claro, yo te puedo decir, no te preocupes que mañana tendrás la vivienda que tú necesitas. Y al otro le diré también lo mismo, pero ¿seré capaz de hacerlo? Si no soy capaz de hacerlo, más vale que no prometa. Más vale que vaya a decir, pues estamos avanzando en esta línea y poco a poco vamos avanzando. Pero las líneas tienen que ser claras y decididas. Y sí, hay que acercarse mucho más a la gente joven para que no se pierdan según qué discursos y buscando culpables en gente que no son realmente culpables. O sea, la inmigración nos va a pagar la pensión en un futuro. Entonces, cuando estamos hablando que la inmigración es un problema, no, el problema es que no hayan servicios sociales suficientes para dar respuesta a las necesidades de la población. Pero siempre hemos necesitado inmigración. Tarrasa siempre la ha necesitado. En los años 50 crecimos y muchísimo. Nuestra industria creció con inmigración, que en esos momentos no venía de fuera de nuestras fronteras, venía de otras regiones empobrecidas de nuestro país y fueron de nuestro estado y fueron viniendo aquí. Pero crecimos gracias a la inmigración. Ahora, también generó muchísimos problemas porque era desordenada. No habían planes de ordenación urbana y fueron creciendo con barrios de autoconstrucción con muchos problemas. Bueno, esto se ordenó después del tiempo. Pues lo que hay que hacer es ordenar la inmigración que vaya a decir, pero ellos no son el problema, son parte de la solución. La solución de la mano de obra que necesitan nuestras empresas. Y muchos de ellos vienen preparados y son la solución también, como te decía, para las cotizaciones de la Seguridad Social y para que el sistema de la Seguridad Social se mantenga. Cuando alguien pone el dedo ahí, se está equivocando. No han venido a invadirnos. Han venido porque necesitan trabajo, necesitan mejorar la calidad de vida, pero nos están ayudando a nosotros a progresar. ¿Confías todavía en la Seguridad Social y en la jubilación de que de aquí a 20, 30, muy difícil? Confío en los servicios públicos y creo que hay que defenderlos entre todos. Es los que nos aseguran la igualdad de oportunidades a todo el mundo. Si nos tenemos que ir a sistemas como el americano, de que te tienes que hacer tu propio plan de pensiones y que te tienes que pagar tu propio seguro tu seguro médico para que te atiendan, primero, no es un sistema igualitario porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de acceder, pero después tenemos un problema. Si vamos a mirar el sistema americano de sanidad pública, es más, de sanidad pública no, de sanidad, porque pública tiene poco, es más ineficiente que el nuestro.
mucho más ineficiente que el nuestro. ¿Y el nuestro tiene que mejorar? Sí. O sea, estoy convencido que tiene que mejorar. Le tenemos que destinar más recursos, tenemos que optimizar el funcionamiento. Pero vaya, cuando hemos necesitado algo de la seguridad social, cuando ha sido algo urgente, me han atendido a la perfección. Y antes entraría en un sistema, en un hospital público que en un privado, que para ellos la sanidad es un negocio. El sistema sanitario parece que algo funciona, no del todo, que tenemos que reconocer que hay muchas cosas allí que no tal, pero el sistema de pensiones, ¿crees que sí, que sigue siendo válido? Yo creo que es válido, hay que reformularlo para asegurar que siga en un futuro. De hecho, yo llevo más de 40 años cotizando y cotizo para pagar las pensiones de la gente que está jubilada, que ha trabajado toda la vida, y espero que cuando me llegue, que ya no queda tanto tiempo, me llegue a mí, también pueda cobrar la pensión yo y los que vengan en un futuro. Hay que replanteárselo, seguro que hay que replantear mejoras, pero lo que no podemos es renunciar a tener un sistema público de pensiones. De acuerdo, pero ¿no crees también un poco que con los impuestos que se nos han generado tanto a las empresas como a los individuos, llega un momento que el ahogo es tal y da la sensación que no hay recursos ya para tanta sociedad, ¿no?, con la pirámide que tenemos de población, que se pueda llegar a cubrir todo este coste con el propio trabajo de los que estén en población activa? Yo creo que sí que se puede llegar. Hay que incorporar a más gente y yo soy de un partido de izquierda, represento partido de izquierda. Sí, todavía no lo hemos dicho, ¿eh? O sea, aquí con Pep. Perdona, pero es que primero cuando estuvimos hablando por primera vez los tres, yo le dije a Miquel, Pep es político. Y me dijo, no lo parece. ¿Sabes? Habla normal, dije. Sí, habla normal. Posible, no se lo he entendido. Y luego, al decir, ¿y de qué partido es? Le dije, pues no lo sé. Digo, Pues lo buscamos y digo, hostia, es de Esquerra Republicana de Cataluña. Sí. Claro, no lo hemos dicho hasta ahora, para el que se haya quedado aquí, que no haya dicho de Esquerra Republicana, ¿no? Independentistas. Bueno, explícanos ahora un poquito, va, venga. ¿Por qué soy de Esquerra Republicana? Sí, porque soy de Esquerra Republicana. Venga, vale. Ya volveremos después al tema de las pensiones. Va. Soy de Esquerra Republicana, bueno, primero, porque defiendo la igualdad de oportunidades. Por tanto, soy de izquierdas, lo he sido siempre, vengo de una familia obrera, he estudiado en la escuela. En esos momentos no había suficientes escuelas públicas y acabé en una escuela religiosa, pero que era lo más parecido a una escuela pública. Estudié en Salesianos, aquí en Tarrasa, en un barrio. Mendoza, un saludo a todos los que han pasado por los Salesianos. En un barrio inmigrado. De hecho, para llegar a la escuela pasábamos por campos y ya se había acabado la ciudad. No estaba rodeada de campos, era un barrio obrero. Y allí estudié y defiendo que tiene que haber escuelas que den oportunidades a todo el mundo para poder llegar. Pero esta igualdad de oportunidades tiene que estar en todos los campos. Entonces, en la situación profesional también, el acceso a la vivienda, bueno, educación, sanidad. Por tanto, soy de izquierdas, lo he sido siempre. Y bueno, ya si me pongo más sentimental, mi abuelo se fue al exilio y entonces esto también se vive de cerca, ¿no? Bueno, soy republicano porque hoy en día las monarquías no tienen ningún sentido. No tiene ningún sentido que el privilegio te venga por donde has nacido, quién eran tus padres o si eran aristócratas. Las sociedades han avanzado y esto es una rémora del pasado en el cual deberíamos de acabar. Se puede mantener simbólicamente, pero mantenerlo económicamente con los recursos de todos los ciudadanos hoy en día no tiene sentido porque la sociedad, como decíamos antes, tiene otras necesidades. Hay que mejorar los sistemas públicos, no pagarle la vida y la pensión y que pueda ir de cacería al rey emérito. ¿Vale? Por tanto, ya al pie. Sí. Soy republicano y he nacido en Cataluña. Quiero mi tierra, quiero mi cultura de la misma manera que quiero a mi ciudad. Por tanto, soy de Esquerra Republicana de Cataluña. La vida me ha llevado aquí.
a ser de aquí. Y intento ser coherente con aquello que defiendo. Y todos tenemos nuestras incoherencias, los partidos también las tienen, pero creo que el mío es de los que menos incoherencias tiene y por eso estoy aquí intentando defenderlo. De hecho, yo entré en política viniendo de la sociedad civil. Yo he sido muy activista siempre en asociaciones de vecinos, en splice, en centros juveniles, en grupos de cultura popular, en entidades culturales. Y cuando se acercaba el momento del proceso independentista, mal llamado proceso independentista, cuando se acercaba el momento, pues me invitaron a formar parte de esta candidatura para intentar transformar la ciudad y que la ciudad fuese alineada con lo que el país quería. El país, lo que muchos en nuestro país defendemos, que defendemos el derecho de autodeterminación, no la independencia, cada uno que vote lo que quiera, pero cada uno que pueda decidir dónde quiere vivir y cómo quiere que sea su estado. Eso es lo que defendemos, de la misma manera que creo que en el 78 deberíamos haber podido votar si monarquía sí, monarquía no, y no se dejó. Deberíamos de poder decidir si queremos ser un estado independiente o no. Y además creo que si en su momento, en el 2017, desde el Estado español se equivocaron, porque si en aquel momento hubiesen dejado votar, probablemente hubiese ganado el no a la independencia y este discurso y a este conflicto estaría bastante más subsanado y buscaríamos otras vías más dialogantes de acercar los intereses de ambas partes. Y estoy en política pues porque intelectualmente es muy estimulante. Qué buena respuesta. Es verdad, intelectualmente es muy estimulante pensar cómo podemos mejorar la sociedad, cómo podemos mejorar el país, cómo se pueden hacer cosas para mejorar el planeta. Si intelectualmente no me estimulara, yo mi vida profesional la tenía en otro campo y me dedicaría a otra cosa. ¿Todo el mundo vale para la política? Es duro, ¿eh? También en esos momentos. Tiene sus recompensas, pero es duro. Y no todo el mundo vale para la política. No debería de meterse a política alguien que prioriza sus intereses personales por delante de los intereses comunes. No debería de meterse. Y hay demasiada gente. Y cuando entramos en el tema de corrupción, es porque gente prioriza sus intereses personales. Este señor debería de estar, o estos señores o estas señoras deberían estar inhabilitados de por vida en la política. Estás aquí para dar un servicio a la comunidad. Si no, no te metas en política. Claro, esta semana que han salido una serie de desfalcos públicos. No digan nombres, que nos escapan. Exacto, no podemos decir nombres. Pero claro, muy graves. Y la gente está como, ¿no? Tú que eres político también, que al final os situáis todo dentro del mismo rasgo profesional. Mancha la imagen. ¿No? ¿Cómo te sientes? Fatal. Fatal. O sea, no... De hecho, es el claro ejemplo de la gente que ha priorizado sus intereses personales por delante de las necesidades de todo el mundo. Y puede ser que alguien cuando llegue, cuando entre en la política, entre con la mentalidad esa, pero cuando se desvía del camino, hay que cortarlo de raíz. Los partidos nos deberíamos de comprometer, todos los partidos nos deberíamos de comprometer a cortar de raíz cualquier indicio de corrupción. Entonces no puede ser que un partido político cierre filas en torno a los suyos y se acaba de decir que M. Rajoy no sé quién es. Uh-huh. Bueno, pues yo no soy muy inteligente, porque igual si fuese inteligente no me dedicaría a la política, pero bueno. Pero si pone M. Rajoy puedes tener claro quién hay detrás. Y los partidos no pueden... Y grandes partidos lo han hecho. Por suerte, yo tengo la suerte de militar en un partido que lleva 100 años y que incoherencias las ha tenido, pero casos de corrupción no los ha tenido. Entonces, estoy muy tranquilo de militar en este partido. Y el día en que tengo claro que mi partido, cuando haya un pequeño indicio, hará que esa persona se aparte y deje sus funciones. Eso deberían de hacer todos. ¿Sabes qué pasa? Que como han salido tantas cosas de estas, yo hace años que podría haber votado y no lo he hecho nunca,
porque pienso, hostia, si es que al final, que esté quien esté, creo que me van a putear. ¿Qué me tienes que decir al respecto? No todo el mundo es igual. De hecho, tú dices que no votas por esta razón, lo puedo entender perfectamente. Hay otros que también votan, ¿eh? Entonces cada uno tiene sus razones y hay gente que vota porque pasa de todo. Tú no pasas de todo. Estás aquí haciendo un podcast para hablar de cómo se puede mejorar la ciudad. Estás haciendo política. No vas a votar, pero estás haciendo política con esto. Política de transformación, empresarial, transformación de la ciudad, y es otra manera de hacer. Yo empecé en la política, sí, haciendo activismo social. Entonces, esto es hacer política. Entonces, en el momento de ir a votar, yo voy a votar también como responsabilidad, porque creo que yo viví la época en que estaba prohibido votar. Era muy pequeño, pero la podía vivir. Era la época de la dictadura, y recuperar la posibilidad de poder ir a votar era un logro que no lo podemos perder. Por eso voy a votar siempre, pero no todo el mundo es igual, no todos los partidos defienden lo mismo. Entonces, quizá no lo harán tan bien, pero siempre hay alguna opción mejor que otra. Y eso es lo que los jóvenes también deberíais de mirar, todo el mundo debería de mirar. Es un problema que en nuestra sociedad hay un absentismo en el momento de ir a votar casi alrededor del 50%. Y este 50% pasa de la política, o sea, pasa de su futuro, no, está preocupado también por su futuro. Pues creo que es importante ir a votar, porque en estos momentos, quien toma las decisiones muchas veces son los partidos políticos, o preferimos que tomen las decisiones las grandes multinacionales y que condicionen. Preferimos que sea Elon Musk quien tome las decisiones directamente, que es el que lleva una gran redes sociales y condicione lo que van a hacer los políticos, o preferimos que sean gente de la calle. Yo he llegado a la política y sigo siendo una persona de la calle, normal. No me diferencio mucho de otras personas. Tanto creo que hay que ir a votar, aunque no sea nuestra posición, pero siempre es importante ir a votar. Está bien, me lo replantearé. A ti se te ve una persona noble, Pep, una persona que dices que sé que no me engañarás y que eres próximo, pero es que lo que ves por la tele o que te sale por las redes sociales, dices que me da pereza directamente. Bueno, hay muchos políticos que dan pereza, muchos políticos que no dignifican la clase política, pero hay otros, y muchos otros, que no. Que son honestos, que tienen ganas de transformar la ciudad y lo hacen por ideología y porque creen que esa es su manera, y además creen de diferentes partidos, que su partido es quien mejor defiende los intereses generales. Entonces, necesitamos una clase política. Si no, ¿quién nos va a mandar? El que tiene poder económico para decidir que cada vez tengan más ellos poder económico y los más necesitados no tengan menos oportunidades. Hay que estar, y no tiene que ser una profesión, ¿eh? La política, para mí, no tienes que llegar a la política y decir voy a hacer carrera y estarme aquí toda la vida. No, es un servicio comunitario que puedes hacer durante unos años, y luego, cuando hables, es política institucional, y luego haremos política desde la sociedad civil, porque repito, ahora estamos haciendo política. Bien, somos políticos, los tres. Todos somos políticos, incluso cuando alguien me dice que es apolítico. De hecho, y en alguna vez, dice, en algún establecimiento, en algún comercio, me decían, no, yo es que paso de política. Y dices, ¿te pasas de política? Entonces, si mañana, y no paso de política y paso de los políticos, decía. Digo, y si mañana incrementamos los impuestos al comercio y tú vas a pagar más taxas, ¿te afecta o no? ¿Te importará o no? Sí, me importará, claro que me importará. Entonces no estás pasando de la política económica, ¿no? Porque te afecta directamente. Entonces no pasas de política, no puedes pasar nunca de la política. Porque de las decisiones políticas de las administraciones dependen muchísimas cosas. Dependen los servicios públicos que tengamos, depende del transporte público que tenemos en nuestra ciudad, depende de si la ciudad es más agradable o no para poder vivir, si tienes más árboles en la calle o más asfalto, dependen muchas cosas. Entonces es importante que los jóvenes, y apelo ahora mismo a los jóvenes, a ti directamente, pero a los jóvenes, de que deis un paso adelante, de que hagáis oír vuestra voz.
y que no dejéis que gente que os superan, que tienen 30 años más que vosotros, diga lo que vosotros necesitáis. Sois vosotros los que tenéis que decir lo que necesitáis. Y nosotros, o el que esté adelante en cada momento, interprete y aplique acciones que ayuden. Pero vuestra voz es necesaria. Porque si no, alguien decidirá por ti. ¿Por qué hay que ir a votar? Porque si tú no vas, otros irán y otros votarán. Y alguien decidirá por ti y tú no habrás tenido ninguna capacidad de influencia. Le quitas importancia, llega un momento que dices, es que lo que decía él, ¿no? Como vemos pocas diferencias, tanto si están uno como si están otros, y acabamos asumiendo, ¿no?, esos impuestos, esas tasas nuevas y tal, al final los que somos autónomos nos van cargando de nuevos impuestos y al final lo que haces es pensar en cómo tener más clientes, cómo facturar más y aquello pagarlo, pero siempre diciendo, están metiendo doblado. Si tú eres autónomo y te hago pagar impuestos, incluso te hago pagar algo más de impuestos, pero te ahorras porque tienes unos servicios públicos de calidad y por tanto no tienes que ir a una escuela privada, puedes ir a la escuela pública. No tienes que ir a la sanidad privada porque puedes ir a la sanidad pública porque es de alta calidad. Tienes una oferta cultural de alto nivel y tienes un transporte público que te puedes ahorrar en la familia tener alguno de los coches que ahora tienes. Porque necesitas menos. Pero esto es una utopía, perdona. Claro. Pero si esto pasase, tú pagarías más impuestos. ¿Tú pagarías un 25% de impuestos más si tuvieses unos servicios de alta calidad? Sí, claro que sí, ¿no? Porque te lo ahorrarías. Pero como pero de todo lo que me has contado no utilizo nada, al final la sanidad, debo de coger mi sanidad privada para no tener que esperarme 6 meses. Hay una serie de cosas. El transporte, necesito mi coche para poder ir a visitar a mis clientes y no están conectadas ni las ciudades ni los clientes de una manera que yo pueda acceder a ellos. Pues cada vez hay que avanzar para conseguir servicios de calidad. Sí. Y la manera, la manera de avanzar para conseguir estos servicios de calidad es que entre todos, aportemos más al sistema para poderlo hacer. Pero no tiene mucho sentido que el autónomo te pida un 25% más y luego haga unos grandes descuentos a multinacionales para que se instalen o para que sobrevivan y ellos estén pagando, las grandes fortunas estén pagando, una 10ª parte de lo que tú pagas en proporción. No tiene ningún sentido. Tenemos que ser solidarios con la sociedad. Y a mí me gustaría pagar el máximo de la renta, el máximo, que no sé cuál es ahora, si es el 50 o el 45 o el 50%, me gustaría pagar el máximo, pero desgraciadamente no llego, porque no corroboro lo suficiente para poder pagarlo el máximo. Entonces me gustaría tener muchísimo dinero, ganar mucho y aporto a la sociedad el 50% de lo que gano, claro, para que todo el mundo pueda, y yo pueda seguir ganando el máximo. Pero lo que no tiene sentido es que digan, no, yo quiero pagar pocos impuestos y luego diga, bueno, pues los servicios públicos se repercuten y ya pagaré seguros privados. No, sí que tiene sentido. ¿Sabes para quién tiene sentido? Para el que vive y tiene negocios de seguros privados, de sanidad privada, de escuelas privadas. Estamos manteniendo servicios públicos que deberían ser, estamos manteniendo como negocios. Y luego quien está delante de esto lo que hace es priorizar el beneficio. Cosas muy escandalosas acaban pasando en esto, ¿eh? Si bajamos a detalles, tú sabes que en la seguridad social, cuando hay en el momento del parto, la cesárea, en Cataluña, el porcentaje de cesáreas que se practican a las mujeres en el momento de parir que vienen de la seguridad privada es muchísimo más elevado que el porcentaje de partos que vienen de la seguridad pública. ¿Y es porque lo necesitan más en la pública? ¿Es así? No, el médico aplica los criterios, no. ¿Por qué es más elevado? Lo cobra. ¿Por qué? Porque pagan mucho más las aseguradoras a las clínicas cuando hacen una cesárea que cuando es un parto natural. Porque necesitas quirófano, necesitas lavar y pagan un porcentaje elevadísimo. Entonces, ¿qué pretende la sanidad privada? Cobrar el máximo posible, porque es un negocio. Entonces, como prefiere cobrar lo máximo posible, pues la mujer en el momento del parto te lo programo y tal día van a nacer tu hijo. Y no dijo que nazca naturalmente. Y las cesáreas están pensadas para cuando
Una mujer tiene problemas en el momento del parto, no para programarlas. Y tal día van a hacer tu hijo y te opero. Pero eso es interés económico. Esto es lo que deberíamos de ser capaces de entre todos cambiar. Y he puesto un ejemplo que igual no es ni el mejor. Y seguro que ahora mismo los profesionales del tema me van a criticar. Pero es un ejemplo para que veamos cómo los servicios básicos deberían estar pensados para el bien común, para beneficiarnos a toda la sociedad y no para hacer negocio con ellos. ¿Tú vendrías si un día traemos a alguien con una ideología de derechas para establecer un debate aquí con él? Tengo debates. No me asustan los debates y tendría el debate. Me gusta su manera de expresar reconociendo ese sentimiento de izquierdas de corazón que tienes, que se nota que es muy puro. Reconociendo que no soy experto en muchos temas y que ahora mismo cuando he sacado este tema, pues pueden haber matices, y seguro que habrían cosas que alguien las explica diferente, incluso en algún momento me pueden hacer cambiar de opinión. Hombre, eso es lo bueno también, claro. Hay un debate, si no, es chocar pues todos. el debate público sería para eso. Una de las cosas que más me sorprendió cuando entré en política, y ahora ya hace 10 años que estoy en el ayuntamiento, es que llegabas en los plenos, hay discusión de un determinado tema, pero tú dices la tuya, yo digo la mía y cada uno votamos y no nos convencemos. Y hay veces que tú puedes decir alguna cosa con argumentos que pueden hacer cambiar mi sentido del voto. Y al revés, ¿no? Debería de ser más dialogante y menos ir cerrado con determinados temas. Sí que es verdad que se hace mucha en los diferentes órganos políticos, tanto a nivel nacional como estatal como local, sí que hay mucho trabajo previo de intentar llegar a consensos. Y cuando se llega al pleno es una escenificación. Pero también hay cosas que deberíamos de ser capaces de modificar. No puede ser que yo diga que estoy de acuerdo con lo que, y esto pasa a veces en el pleno, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero te voy a votar que no. Si estoy de acuerdo. No es lógico, claro. Pero estas cosas pasan. Y es una de las cosas que más me sorprendió. Te abro todo melón. ¿Qué piensas de la gente que se va a Andorra? Si se va a Andorra a trabajar, es una oportunidad de trabajo. Si se va a Andorra para pagar menos impuestos. Para pagar menos, sí. Me parece que muy egoísta. ¿Por qué? Muy egoísta. Bueno, porque tú tienes derecho, tú has crecido aquí, te han formado aquí, te has beneficiado de los servicios de aquí. Y tienes que ser solidario con la gente que tienes en tu entorno. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero lo que no puedes hacer es irte después a Andorra a decir no, voy a ir solo para pagar menos, para engañar al fisco del Estado español, que hay algunos que no han ni vivido en Andorra, sino que lo hacen solo para pagar menos, y están viviendo aquí. Me parece muy insolidario. Y por lo tanto, la ley se lo está permitiendo. Y yo creo que no se lo deberían de permitir. Pero ¿cuál es entiendo, la parte de egoísmo? Es decir, tú te has creado aquí, lo has aprovechado todo. ¿A partir de cuánto dinero tú ya se lo has devuelto a la sociedad? Repito que me gustaría pagar el máximo Hacienda. Y a mí me gustaría estar cobrando lo que están cobrando estos señores que se van a Andorra a vivir porque no quieren pagar tantos impuestos. Quizás si lo cobraras, a lo mejor dirías, te cambias. Esto como lo de las gallinas, ¿sabes? ¿No? El que tiene 2 gallinas que las reparten, ¿no? Bueno, pero yo defiendo vivir en Tarrasa porque se vive bien, ¿no? Se vive bien y quiero mejorar mi sociedad. Si me voy a Andorra, ¿a mejorar la sociedad de Andorra? No, a engañar. Yo quiero ser honesto conmigo mismo y coherente con mis ideas. Entonces me parece mal quien hace eso, de la misma manera que me parece mal muchos artilugios que hay para que los que tienen mucho dinero paguen menos. No es lo que debería ser. El que tiene mucho dinero, porque está ganando mucho dinero cada año, pues debería de pagar lo mismo que paga un asalariado. A proporción, y no menos. Tampoco más. Uh-huh. Pero debería pagar a proporción lo mismo. Bueno, me gusta como... Muy bien, sí. Bueno, además, claro, a Pep, que es de Esquerra Republicana de Cataluña, ha venido, y eso se lo tenemos que agradecer, porque claro, cuando te hemos dicho, hacemos la entrevista en castellano. Claro,
en tu partido, y nosotros tenemos incluso familiares que no se miran el podcast, ¿sabes? Porque lo hacemos en castellano. Nosotros hablamos en catalán entre nosotros, pero decidimos que este podcast lo queríamos hacer en castellano, y hay todavía, ¿no?, un poco esa sociedad catalana que no, si no es en catalán ni me lo miro, y tú te abres y dices, no, a mí no tengo ningún problema de poder llegar a quien tenga que llegar si vosotros habláis en castellano. No, claro, si fuese un podcast para hacerlo a nivel internacional, igual lo estaríamos haciendo en inglés y lo haría en inglés. Entonces, si este tiene que llegar al ámbito de actuación es todo el Estado, si no queremos que esté lleno de subtítulos, pues bueno, lo puedo hacer en castellano porque sé hablar en castellano, porque en las escuelas de Cataluña se enseña castellano y la gente en Cataluña, los más catalanes también, saben hablar castellano. Sí. Otra cosa es que luego cuando esté en la calle normalmente yo utilice el catalán, porque es mi idioma materno, y además es un idioma que en estos momentos está en decadencia, se está perdiendo el uso social del catalán, y la única manera de reivindicarlo y la única manera de intentar cambiar esto es utilizarlo cada vez más. Yo soy de las personas que ahora mismo mantiene el catalán en la calle en las conversaciones normales. Cuando me encuentro una persona que se me dirige en castellano en la calle, yo de entrada le contesto en catalán. Y hay mucha gente que me dice, que te da las gracias porque es racializada o porque viene de otra región, y dices que nadie me habla en catalán y así no me dais oportunidad de aprender catalán. La única oportunidad que tengo es que tú mantengas el catalán, que en la tienda lo mantengan, que la gente en la calle me hable en catalán y a mí me das la oportunidad de aprenderlo. De la misma manera que si me fuese a vivir a Londres, quiero que me hablen en inglés porque quiero aprender el idioma. Si imagínate que vas allí y dijesen, no, como eres catalán, te hablaré en catalán. No, porque no lo saben, pero te hablaré en español porque así me entiendes mejor. Yo quiero aprender inglés. Entonces, la manera es que me lo hablen. Entonces, hay que defender el catalán. Yo lo defenderé lo defenderé a tot arreu. Ahora se me ha escapado. A tot arreu, quiere decir en todas partes. Hay como mucho bulo de que aquí en Cataluña como que en la escuela no se habla castellano tal, y hemos hablado toda la vida en castellano. No solo eso, sino que se ha perdido muchísimo. Y yo, bueno, cuando yo estudiaba, de otra época, ya hemos dicho que era en un barrio obrero, una escuela religiosa en un barrio obrero, y allí se hablaba en castellano. Yo aprendí el castellano y el catalán, tenía una hora a la semana de catalán. Entonces, escribir en catalán me costó aprenderlo a posterior, pero ahora mismo en la escuela se habla bastante el catalán, pero se hacen asignaturas en castellano, y en el patio de la escuela, de 10 años para acá, ha cambiado muchísimo. Antes en los patios de la escuela, en muchos patios se hablaba en catalán, el idioma de juego entre los niños y las niñas era el catalán, y ahora en los patios ha habido una regresión y se habla muchísimo más el castellano que el catalán. Y en las redes sociales, los jóvenes o la mayoría de la gente, la mayoría de cosas que miran son hechas en castellano y no en catalán. Entonces hay que hacer políticas también para que el uso del catalán no se pierda. Porque hay un montón de hablantes, somos más de 6 millones de hablantes de catalán, y hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, por eso ahora reivindico parte del trabajo hecho por mi partido, por Esquerra Republicana a nivel nacional, toda la potenciación que se ha hecho del audiovisual a nivel catalán, y se ha notado ya estos últimos años en la producción de películas y de series en catalán que están teniendo gran éxito de taquilla, no solo en Cataluña, sino en el Estado y fuera, en las plataformas también, y la recuperación del canal del X3, el canal de la televisión nacional en catalán dirigida a los jóvenes y a la infancia, es básico para potenciar el uso lúdico del catalán. ¿Por qué? Si queremos llegar a la gente, hay que hacerlo de una manera divertida también. Lástima que se relaciona directamente con el independentismo. Son dos cosas diferentes totalmente. El catalán nos identifica como tradición y como cultura de nuestro país. Somos
un país diferente, aunque alguien, o sea, la multinacionalidad del Estado hay que creérselo, somos una nación diferente y tenemos características diferentes de otras y muchas otras cosas que nos hacen muy iguales, por tanto nos parecemos también en muchas otras cosas. Y lo del independentismo solo es decir cómo quiero que se desarrolle mi futuro. El catalán es una cosa, nuestras tradiciones son otras, y el independentismo es quiero ser un Estado independiente y gestionarme yo mis propios recursos, y luego ya veremos si estoy federado con otros países o cuál es mi relación de solidaridad, mi cuota de solidaridad con otros países. Esta es una opción, y otra es que quiero seguir viviendo en el Estado español, pero son dos cosas diferentes. Y el catalán, yo creo que lo relacionan con el independentismo malintencionadamente. Son dos cosas diferentes. Pero yo me he encontrado hoy viajar por trabajo en diferentes. He participado de diferentes plataformas de trabajo multiempresarial y multiregional en el Estado, y alguno hablando el estigma de los catalanes como el mismo estigma que lleva Esquerra, como si llevásemos cuernos y cola como el diablo, como Satán. Dice, pues en ese mismo estigma que los catalanes somos egoístas, que solo miramos para nosotros y no sé qué. Y la gente al final diciendo, bueno, pero tú eres diferente. No, yo no soy diferente de la mayoría de los catalanes. Ahora, que defendamos nuestras tradiciones, defendamos nuestra lengua y nuestra idiosincrasia, no nos hace peores, nos hace orgullosos de aquello que somos. Nos queremos nuestra tierra, queremos nuestras tradiciones, y yo creo que es bueno que lo sigamos defendiendo. Eso es una lástima que se necesario. Bueno, pues hay que hacer pedagogía. Y yo cuando me preguntan tal de dónde eres, cuando estábamos en Sevilla hace poco, soy catalán, pero de los buenos. Y ahí te lo recomiendo ya, como que te quedas más tranquilo y dices, pero de los buenos. No hace falta que digas muchas más cosas. No hay ni buenos ni malos, tú dices, de los buenos. Y la otra, la mayoría de los catalanes somos de los buenos. Exacto, tú dices de los buenos y ya está. Como la mayoría de la gente en el mundo, la mayoría de la humanidad es buena. Eso es cierto. Y entonces, incluso eso, cuando hablas con gente que dice, gente que en su momento, en el 2017, era a por ellos, ¿qué quiere decir a por ellos? Hay que aplastar a los catalanes, o hay que aplastar a los independentistas, o hay que aplastar a todos aquellos que querían ir a votar. Hay mucha gente que en su momento se dejó llevar también por esta sensación general o por los medios de comunicación, por las noticias que les llegaban, y de gente de lo que decían hay que aplastar el independentismo y a los catalanes. Hay gente buena entre ellos, muchos también. Entonces hay que saber diferenciar estas cosas. Y también hay que tener claro que a veces que hay cosas en las que no nos pondremos de acuerdo. No pasa nada. Para eso existe la democracia y la capacidad de poder decidir en unas urnas. Para decidir si queremos monarquía o república, decidámonos en las urnas. Para poder decidir si queremos seguir viviendo en el Estado español o queremos ser un Estado independiente, vamos a las urnas. Si hay muchas otras cosas que se han decidido así, democráticamente, ¿por qué nos asustan las urnas en determinados momentos? ¿Por qué nos asusta la democracia en determinados momentos? Hay que ser valiente también, incluso eso. Incluso cuando la decisión que salga no te guste. Me gusta porque estábamos con Tarrasa. Fíjate hacia dónde ha derivado la conversación. Por eso te decíamos, me habéis llevado no vamos a tener ningún sí, la verdad que sí. Exacto. Pero como este podcast se lo escuche Rufián, se lo lleva para Madrid. Y le dice, Pep, tú conmigo, que los dos aquí hacéis... Os veo, no soy tan provocativo como Rufián, pero bueno, a veces me gusta. Pero estás ahí, el hecho de provocar la cultura. Yo vengo del mundo de la cultura también me he dicho, y la cultura debe ser provocativa, debe provocar la mente, debe hacer ver que hay otras maneras de ver las cosas. Entonces ser un poco provocativo. No, claro, Rufián te puede gustar más o menos, pero lo escuchas y dices, cuidado, este tío... Y en todos los partidos acaban diciendo... qué gran discurso acaba de hacer.
Ayer, por ejemplo, salía viral Sí. todo. Cuando dijo que nosotros no daremos soporte a, ¿cómo era? ¿A la corrupción cutre o a la corrupción institucionalizada? Exacto. A ninguno de los dos. La premium. Eso, la corrupción premium. Sí, Pues sí. es eso es lo que hay que hacer. Y en política deberíamos buscar la coherencia y la honestidad siempre. Y repito lo que ya he dicho al principio, pues, deberíamos estar en política para dar un servicio a la comunidad, no para el beneficio personal. Pues veréis más a Pepa por aquí, pero vamos, segurísimo, segurísimo. Yo encantado de debatir con quien queráis. Perfecto. Mil gracias por venir. Ha Pues- sido un placer, te lo agradecemos mucho, de verdad. Y además ha sido también con un tiempo récord, pero gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A ti, todo un gran... Bienvenido, hola, bienvenido. Bienvenidos. Todo un grande, ahí, les vemos ahí. Entonces sí, bueno, para seguir viendo estos episodios, hace calor, pero seguimos trayendo invitados, seguimos aguantando por vosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.